Pero ese libro, pues, está cumpliendo una misión específica, definida. Todos los que me escriben me preguntan por grados, iniciaciones, que qué tal van, que si ya están para recibir una nueva, la cuarta, la quinta, todos son adeptos, todos mahatmas, ninguno chiquitito. Pero no hay uno que me escriba diciéndome, narrándome algo sobre su trabajo sobre sí mismo, en el sentido de lograr la disolución del ego, ninguno. No tienen interés en morir. Y en estas circunstancias lo que yo me estoy temiendo es una buena cosecha de Anasmusen con doble centro de gravedad. Estudiante. Maestro, ¿el Anasmusen cuando involuciona en el abismo, demora más tiempo en desintegrarse? Maestro. Sí, porque es Anasmusen. Los Anasmusen duran eternidades en los mundos infiernos. Es claro que si alguien trabaja en la forja de los cíclopes mediante la transmutación del azogue en bruto, que no es otra cosa sino el exioeari, es decir el esperma sagrado, las secreciones sexuales, consiguen fabricar el mercurio de la filosofía secreta. Obviamente, tal mercurio va cristalizando en octavas ascendentes. Cuando cristaliza, por ejemplo, en una octava ascendente se forma el cuerpo astral, se fabrica ese cuerpo. Cuando cristaliza en una segunda octava ascendente, se fabrica la mente individual. Cuando en una tercera octava ascendente, cristaliza, se fabrica el cuerpo de la voluntad consciente o cuerpo causal. Así pues, un hombre así, es un hombre en el sentido completo de la palabra. Si alguien tiene los cuerpos físico, astral, mental y causal, se convierte en hombre, y quien se convierte en hombre, pues, encarna en sí mismo y por sí mismo los principios étnicos superiores, es decir, recibe los principios anímicos y espirituales, por eso es hombre. Pero si no disuelve el ego, se convierte en Anasmusen. Porque por una parte el ser queda vestido con los cuerpos existenciales superiores del ser, y por otra parte, la esencia queda enfrascada o embotellada o embutida entre el ego. Entonces la esencia, por una parte, embotellada en el ego, y el ser vestido con los cuerpos solares, he ahí un Anasmusen con doble centro de gravedad, ángel y diablo al mismo tiempo, dos personalidades, una blanca y otra negra. Estudiante. O sea que el peligro ahí está en la fornicación, ¿entonces? Maestro. No, probablemente un hombre podría no ser fornicario y sin embargo ser Anasmusen. Es que si no disuelve el ego, repito, entonces ese ego fortificado se convierte en una nueva personalidad tenebrosa, integrada, fuerte. Así, un Anasmusen tiene dos personalidades, una divina y otra diabólica, es ángel por una parte y demonio por otra parte, y es ambas cosas a la vez. Es, por tal motivo, un aborto de la madre cósmica, un fracaso. Los Anasmusen tienen que ingresar en la involución sumergida de los mundos infiernos, tiene que involucionar entre las entrañas del mundo, entre las entrañas de la tierra. Es grave la suerte que aguarda a los Anasmusen. Y demoran más tiempo, claro está, esos se echan eternidades en los mundos infiernos. Porque a mayor grado de conciencia, mayor grado de responsabilidad y el que añade sabiduría añade dolor. Ahora que la fornicación, sí, es la base para los Anasmusen, porque de esa raíz nacen todos los yous. Pero no es solo la fornicación, porque existe la ira, existe el odio, la envidia, el egoísmo, y cada uno de esos defectos psicológicos está personificado por algún demonio. De manera que, todo ese conjunto de demonios interiores, pues, constituye el ego en sí mismo, ¿no? Estudiante. Maestro, o sea que los verdaderos Anasmusen se forman de las personas que están dentro del movimiento y que practican la castidad, y trabajan en dos factores y se olvidan del primer factor de la muerte psicológica. Entonces al practicar y practicar castidad, al trabajar en la fragua de los cíclopes y no acabar el ego se va convirtiendo atómico, no, más fuerte. Entonces, ¿hay más posibilidad que salgan más Anasmusen dentro de la gnosis que fuera de la gnosis? Maestro. Bueno, eso de castidad resulta como muy difícil. Estudiante. Muy difícil hasta que no se acabe el yo de la lujuria, se sobreentiende, maestro. Maestro. Y el yo de la lujuria no se acaba de la noche a la mañana. Estudiante. Así es, maestro, comprendo. Maestro.
Pero obviamente que, si no se disuelven los distintos agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores, el ego continúa. Si alguien está transmutando en la forja de los cíclopes para fabricarse los cuerpos existenciales superiores del ser y no disuelve los agregados psíquicos que constituyen el ego, obviamente, ese alguien, a la larga se convierte en Anasmusen. Sí, consigue la fabricación de los cuerpos, pero en cambio, como no ha disuelto el ego, quedan dos cosas dentro de ese alguien, por una parte el ego, que no ha disuelto, y por otra parte, el ser interno vestido con los cuerpos existenciales superiores del ser. He ahí dos personalidades, una blanca y otra negra. De manera que, entonces, si no se disuelve el ego se convierte en Anasmusen con doble centro de gravedad. Estudiante. Maestro, ¿hay diferentes tipos de Anasmusen? Yo quisiera que me diera una explicación. Maestro. Bueno, hay 4 clases. Yo les he hablado a ustedes de esas 4 clases. Ahora voy a detallarlas, a desglosarles los Anasmusen. Una primera clase de Anasmusen, pues, es la de gentes que solo tienen el cuerpo planetario, o sea el cuerpo físico. Ese tipo de gentes, en su interior llevan el ego, y no poseen todavía los cuerpos astral, mental o causal, pero se han dedicado a la magia negra, esos son Anasmusen del primer tipo. Son perecederos, después de la muerte, esa clase de egos, si fueron muy perversos, entran de una vez en los mundos infiernos, son perecederos. Hay una segunda clase de Anasmusen, gentes que fabricaron, exclusivamente el cuerpo astral. Ciertamente, no fabricaron otro vehículo, no disolvieron el ego. Como no lo disolvieron, ni trabajaron ni hicieron nada más, a la larga se convierten en Anasmusen. Entonces si no disuelven lo que tienen de Anasmusen, ese siniestro aspecto de aquelarre, ese negativo fatal, pues no les queda más remedio que reincorporarse en organismos animales, en perros, en gatos, en caballos, en águilas, en... Yo no llamaría a eso involución, sino sencillamente que necesitan reincorporarse en organismos animales. Estudiante. Sí, porque les niegan el cuerpo. Maestro. No se les da más cuerpo por un tiempo, sino que tienen que reincorporarse en organismos de tipo animal hasta que eliminen lo que tienen de Anasmusen. Ya eliminado, vuelven a tomar cuerpo humano, para proseguir su trabajo esotérico. Hay una tercera clase de Anasmusen, que es la de los hombres completos, que fabricaron los cuerpos existenciales superiores del ser, en forma completa, unitotal. Obviamente, si esta clase de sujetos no disuelve el ego, pues, tienen que involucionar entre las entrañas de la Tierra. Se trata de una cristalización negativa del mercurio. Se dice que negativa, porque no disolvieron el ego. Y una cristalización negativa tiene que disolverse entre las entrañas de la Tierra. Y por último, existe una cuarta clase de Anasmusen, la de aquellos Yanis Bodhisattvas, llámense tronos, querubines, serafines, ángeles, etc., que cayeron en la generación animal y que dieron origen a la resurrección del ego dentro de sí mismos. Esta clase de Anasmusen, si no eliminan el ego, pues no les queda más remedio que ingresar a la involución sumergida de los mundos infiernos. Estudiante. Maestro, ¿cada bodhisattva caído es un Anasmusen de esos? Maestro. Hay varias clases de bodhisattvas, bodhisattvas simples y Yanis bodhisattvas. Estudiante. Maestro. Se trata ya de bodhisattvas, de Elohims, de Yanis Budes, de príncipes de la naturaleza, etc. Claro que esos, si no disuelven el ego, tiene que involucionar, hay 4 clases de Anasmusen, obviamente. Estudiante. Venerable maestro, un Anasmusen que fabrique todos sus cuerpos existenciales del ser, cuando tenga otra oportunidad de retornar a la Tierra, con vehículo físico, al trabajar en los 3 factores, le correspondería, solamente, eliminar el yo en la fragua de Vulcano, o también, reconstruir los cuerpos que ya formó. Maestro. Si los cuerpos ya los formó, ¿para qué los va a reconstruir? Obviamente el cuerpo astral es inmortal en el mundo de las 24 leyes. Incuestionablemente, el cuerpo mental es inmortal en el mundo de las 12 leyes. El cuerpo causal es inmortal en el mundo de las 6 leyes. Todo lo que tendría que hacer, es restaurar el fuego en los vehículos,
lo otro, regenerar el oro en sus cuerpos. Eso sería lo que debería hacer y lo que tiene que hacer, y no restaura el fuego, obviamente seguirá caído. Y para regenerar el oro y restaurar el fuego, se necesita disolver todo el ego. Así, si el Jnani Bodhisattva estaba caído, vuelve a levantarse. Estudiante. Venerable maestro, o sea que, en síntesis, más bien debemos empezar a utilizar la fragua de Vulcano en la aniquilación budista. Maestro. Pues, claro. La aniquilación budista es lo indicado. Hay que morir en sí mismos, aquí y ahora. Ahora bien, incuestionablemente, la disolución del ego se realiza con más éxito, precisamente, en la forja de los cíclopes. Quien invoque a Devi Kundalini, su divina madre cósmica, particular, individual durante la cópula química, obviamente será asistido. Devi Kundalini, Sakti le auxiliará. Y si le suplica elimine tal o cual agregado psíquico, relacionado con este o aquel defecto psicológico, Devi Kundalini se lo pulverizará, se lo desintegrará. Estudiante. Si lo ha comprendido. Maestro. Solamente, previa comprensión, claro está. Previamente hay que haber comprendido el defecto que se quiere eliminar y haberlo comprendido en forma íntegra, unitotal, habernos hecho conscientes del defecto que queremos extirpar de nuestra naturaleza psicológica. Estudiante. Venerable maestro, ¿podría enseñarnos una clave para ir despertando, poco a poco, la comprensión? Maestro. La comprensión solamente viene a despertar mediante la meditación. Si nosotros, por ejemplo, queremos comprender que tenemos este o aquel defecto, a comprender la honda significación del defecto que queremos realmente comprender, obviamente, a través de la meditación podremos comprenderlo, a través de la meditación. Pero yo creo que debemos ir más lejos que la simple comprensión, necesitamos conocer la honda significación del defecto comprendido. Y para llegar a la honda significación se necesita, inevitablemente, de la profunda meditación interior, pero honda. Si llegamos a captar la honda significación de un defecto, comprenderemos, no solamente al defecto en sí mismo, sino también a la contraparte psicológica del defecto, a la virtud que se encierra dentro del mismo y que, como antítesis, se halla contenida en el mismo. Llegar a la honda significación es algo extraordinario. Estudiante. Otra cosa maestro, por ejemplo, esos defectos, porque muchas veces nosotros tenemos los defecticos y estamos tan apegados con ellos que no los queremos ni reconocer, pero sí podría alguien que le reconozca un defecto a uno se lo lance y así podríamos nosotros ir poniendo de nuestra parte por el análisis callejero. Vamos a suponer, ¿serviría también que le digan a uno, mira tú tienes tal cosa? O de alguien, de un amigo de uno que le pueda decir, mira tú tienes este defecto, tienes esto. Maestro. A mí me parece que nadie tiene derecho a juzgar a nadie, y que por tal motivo, cada uno de nosotros tiene que autodescubrirse. Porque quien posee determinados defectos, los proyecta sobre los demás. Si por ejemplo tenemos egoísmo, proyectamos nuestro egoísmo sobre las personas que nos rodean y a todos los vemos egoístas. De manera que ese alguien que nos está endilgando tal cual defecto, lo tiene muy sobrado él, pero nos lo acomoda a nosotros. De manera que, por tal motivo, es uno mismo el que tiene que autodescubrirse. Estudiante. Venerable maestro, ¿podría el venerable maestro enseñarles aquí, a los hermanos presentes, la práctica que nos dio la vez pasada sobre la extirpación del ego con la Madre Divina? Maestro. La práctica es sencillamente natural, cuando uno tiene hambre y está chiquito le pide leche a su mamá. Estudiante. La de la. Maestro. Bueno, eso es ya cuestión de grupos, ahora vamos al trabajo individual. Si uno tiene hambre y está chiquito le pide a su mamá que le dé de comer, no, si tiene sed, que le dé de beber, si tiene sueño, le chilla para que lo acueste. Bueno, así tiene uno que ser con su Madre Divina Kundalini, comprendido un defecto, pues habremos de suplicar mucho a nuestra Divina Madre Cósmica, con el sentimiento más puro, con la naturalidad más grande, elimine de nosotros ese defecto, y ella así lo hará. Pero es claro que el máximum del poder se encuentra en la forja de los cíclopes.
Porque realmente, en la fragua encendida de Vulcano se refuerza, mediante la electricidad sexual trascendente, todo el poder de la divina Madre Kundalini. Entonces ella, así, puede extirpar en forma más rápida cualquiera de nuestros errores.